Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ayer hablábamos de determinadas maniobras alrededor, por ejemplo, de la política fiscal que podían mitigar y que de hecho pueden mitigar el efecto global de inflación o leído desde una inflación global, sistémica, prolongada y evidentemente la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis económica que nos está pasando factura y ello en medio de un gobierno totalmente inepto e inhábil para reaccionar, el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Decíamos que se trataba evidentemente del peor gobierno que hemos tenido desde hace 34 años. Desde Alan García I no teníamos un gobierno tan maltrecho, tan, lo dicho, austero, carente, con una poquedad de visión en función a la economía real, política económica, política fiscal y felizmente con una política monetaria que vive en una isla que de momento no ha sido copada ni tocada por los cuadros técnicos tan austeros que tiene este gobierno, el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Si hablábamos de, por ejemplo, transferencias directas más focalizadas para combatir o mitigar el efecto de la inflación, hablábamos de un fondo de estabilización fiscal de combustible remozado, reperfilado, reformulado, hablábamos de transmisión de capital hacia la pyme, evidentemente las exoneraciones tributarias, subir un salario mínimo cuando no existen condiciones de productividad, son totalmente maniobras inocuas e inservibles en medio de esta crisis global. Más y mejor focalización y trazado de datos para diseñar ya de una vez y tras dos años de pandemia, que ya nos debe haber enseñado algo en función a bonos universales familiares, bien, diseñar una estrategia, diseñar un bono universal familiar más y mejor, repetimos, focalizado y trazado, ¿verdad? En fin, programas de alimentación anticíclicos, alianzas público-privadas, obras por impuestos, estímulos del programa Mi Vivienda. Hablábamos de todas estas características, estas dimensiones, estas maniobras anticíclicas que pueden combatir un momento global, internacional, que viene atacando la matriz económica local. Pero sin embargo no se hace porque tenemos unos cuadros técnicos que repetimos e insistimos por enésima no están a la altura. Y eso la verdad que o todas estas dimensiones permitiría cortar pues el alza del petróleo, decíamos, cortar el alza de los alimentos, incrementar quizás en algunos puntos porcentuales el PBI para este año, provocar mejores y mayores espacios en inversión privada jugando en pared con la inversión pública. En fin, evitabas o modulabas o anulabas los efectos nocivos sobre la clase trabajadora, sobre las capas pobres, los hogares con menores ingresos, anulando también un efecto nocivo sobre los hogares de la clase media trabajadora, ¿no? Y evitando también la destrucción, por ejemplo, del sistema pensionario a través del sistema privado de pensiones, con retiros o liberalizaciones que lo único que están haciendo es destruir el futuro de miles de peruanas y de peruanos. Bien, ¿hay dinero para ello? ¿Hay plata para ello? Esa es la gran pregunta tras estas dimensiones y tras estas propuestas, ¿no? Que esperemos que el presidente Pedro Castillo Terrones pueda escuchar y pueda dar un viraje en función a sus cuadros técnicos tan débiles en iniciativas. Bueno, los recursos fiscales sí existen. Vamos al cuadro 008, fact-checking del Banco Central de Reserva. Entre gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, empresas públicas, a no ser que se me haya escapado algo de la normativa, hay un saldo de obligaciones desde las sociedades creadoras de depósitos con el sector público, que es una manera que tiene el Banco Central de Reserva bonita de decir bancos. Bien, existen más de 108.000 millones de soles que están ahí en los bancos. Repito, a no ser que se me haya escapado algo de la normativa, bueno, tenemos dinero de gobiernos nacionales, GORE, gobiernos locales, sector público, que salvo se esté invirtiendo
en mejores instrumentos, cosa que no creo, y como están los mercados, peor aún, ese dinero se está apolillando en los bancos. Y ya sabemos qué bancos son los 4, pues, ¿no? Bien, 10% como media del presupuesto nacional no se ejecuta. Ahí nomás hay 20.000 a 25.000 millones de soles adicionales. Alrededor de 28.000 millones de soles es lo que deben la minería, telecomunicaciones, agroexportación, construcción y banca al fisco, a la SUNAT. 28.000 millones de soles es lo que debe, repito, sectores como minería, telecomunicaciones, agroexportación, el colmo, después de haber vivido prácticamente gratis durante 2 décadas, la agroexportación le debe a la SUNAT un chupo de plata, la construcción, la industria de la construcción y la banca. Eso es lo que le debe la banca a la SUNAT, 28.000 millones de soles. O sea, dinero, recursos hay. Lo que no hay son políticas públicas. Lo que no existe es voluntad política para ejecutar estas maniobras de las que hablábamos ayer, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el empleo real viene cayendo, la minería también viene cayendo, la economía real por los suelos, crisis alimentaria a la vuelta de la esquina, crisis de precios a la vuelta de la esquina, crecimiento deteriorado, estanflación, peligro de estanflación. Es decir, cuando tienes un crecimiento que viene austero pero con un alza de precios, corres el peligro, estás a un paso de la estanflación, conflictos sociales, un entorno externo, lo dicho, con una crisis alimentaria y energética fortísima, un copamiento institucional desde lo político, una debilidad institucional desde lo político y otra consecuencia de no tener idea alguna para maniobrar sobre una caja fiscal ante la impericia del gobierno de Pedro Castillo Terrones, un desmantelamiento de las políticas públicas, porque no les basta ser inhábiles. No, para ellos eso no es suficiente. Porque cualquiera diría, ya, soy inhábil, pero dejo que todo marche de acuerdo al manual. No, atacan el manual, atacan la normativa, atacan los códigos. Es decir, si ya todo está marchando bien y quieres colocar a tu gente, por lo menos dile a tu gente, no toquen nada que lo pueden romper. No, entran y lo rompen. Decíamos, desmantelamiento de políticas públicas, extinción básicamente de la gestión pública, brechas sociales cada vez más abiertas por la conflictividad social y otra consecuencia también tiene que ver con la pobreza y el desempleo. Lo dicho e insistimos, nos ha tocado el peor gobierno en 34 años y en el peor momento global y local. Espero sirva, muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.